Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Briceño, estudio Administración. Hoy voy a hablarles sobre las bases fundamentales del derecho financiero. Este va a ser la tabla de contenido de la que vamos a hablar el día de hoy. Eh, es el marco jurídico de la hacienda pública, las fuentes de ingresos, el modelo económico y generación de recursos, la inversión y gestión de recursos, los pre- presupuestos nacionales e hiperinflación y el impacto laboral y dolarización. Cuando hablamos del marco jurídico de la hacienda pública en Venezuela, nos referimos a las normas que regulan cómo el Estado obtiene, administrar y controlar sus recursos. Aquí hay dos instrumentos principales, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico tributario. En la Constitución encontramos las bases. Por ejemplo, en el artículo 133 se establece que todas las personas tenemos el deber eh, de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas o contribuciones. En el artículo 156, numeral 12, se le da al Poder Nacional la competencia exclusiva sobre el régimen de impuestos y la deuda pública, lo que eso significa que es el Estado central quien organiza y controla la materia tributaria. También en los principios constitucionales está el artículo 316 y 317, que habla o señala que el sistema tributario debe ser justo, equitativo y eficiente, de manera de que cada quien aporte de acuerdo con su capacidad económica. En el artículo 17 refuerza el principio de la legalidad tributaria, que es decir, que ningún impuesto puede cobrarse si no está establecido en la ley. Además, también tenemos lo que es el artículo 18 y 19, que regulan las políticas monetarias, confiando una función al Banco Central de Venezuela para asegurar estabilidad y control. También tenemos el Código Orgánico Tributario, que desarrolla en detalles lo que dice la Constitución. En el artículo 1 nos dice que establece o que regula la relación jurídica entre el Estado y el contribuyente. En el 3 reafirma los principios constitucionales como la legalidad y la capacidad contributaria. En el artículo 4 define la hacienda pública como un conjunto de ingresos que percibe la administración central y descentralizada. Y en el artículo 5 vuelve a insistir que ningún tributo puede exigir si no ha sido creado por una ley, en concordancia con lo que ya establece el artículo 37 de la Constitución. Aquí podemos resumir que la Constitución fija los principios generales, el deber de contribuir la justicia y la legalidad en materia tributaria. En el COD es lo que baja esos principios a la práctica, regulando cómo se crean y cobran los impuestos, cómo se organiza la hacienda pública. Todo esto busca que los ingresos del Estado se manejen de manera legal, justa y eficiente, garantizando que se usen correctamente para atender las necesidades de la sociedad. Cuando hablamos de las fuentes de ingresos de la hacienda pública, nos referimos a los recursos que obtiene el Estado para financiar los gastos públicos y cumplir con sus funciones. Tanto la Constitución como el Código Orgánico nos explica de dónde salen esos recursos y cómo se clasifican. Con respecto a la Constitución, se clasifican en estos 4 artículos. El artículo 133, que decíamos que debe el ciudadano de contribuir con los impuestos y tasas y contribuciones, perdón. En el 316 decíamos que el sistema tributario justo, equitativo y progresivo.
En el 156, numeral 12, es la competencia del Poder Nacional sobre la deuda pública. Y en los artículos 302 y 303 es la explotación de hidrocarburos reservadas al Estado y prioridad estatal de PDVSA. En el Código Orgánico vamos a hablar solamente de dos artículos, que es el 4, que es la hacienda pública, incluye los ingresos de la administración central y descentralizada, y en el 5, que ningún tributo puede cobrarse si no está establecido por la ley. Cuando hablamos de lo que es los puntos de vista jurídico, podemos clasificar las fuentes de ingresos en varias categorías. El ingreso tributario es el poder contributario del Estado, que son impuestos como lo es el IVA o el ISLR. No hay contraprestaciones directas. Está también la tasa, que es el pago por servicios específicos. Un ejemplo, un trámite. Y está también la contribución especial, que es la seguridad social u otros fines colectivos. En el 2 está los ingresos patrimoniales o de dominio, está la explotación de bienes del Estado y está el principal ejemplo, que es la renta petrolera, que esos son los artículos 302 y 303 del CRBB. En el tercero tenemos los ingresos de endeudamiento o crédito público, que esos son los recursos que obtienen mediante préstamos internos o externos, y la competencia del Poder Nacional en el artículo 156, numeral 2. Y por último tenemos los ingresos extraordinarios, que son las donaciones, las multas, las herencias vacantes u otros aportes evaluantes, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que el financiamiento del Estado de Venezuela proviene principalmente de los tributos, explotación de recursos naturales, endeudamientos y otros ingresos extraordinarios, sustentados jurídicamente en la Constitución y en el Código. Cuando hablamos del modelo económico venezolano y de cómo influye en la generación de recursos, tenemos que partir de qué dice nuestra Constitución. La Constitución establece en su artículo 299 que la economía de Venezuela se basa en la justicia social, la eficiencia, la solidaridad, es que me enredo, y la democratización. Eso quiere decir que nuestro modelo es mixto. Por un lado, el Estado tiene un papel central en sectores estratégicos, pero también se reconoce la iniciativa privada. En la práctica, esto se ha significado que el principal fuente de recursos para la hacienda pública sea el petróleo. En el artículo de la Constitución, el 302, establece que el Estado se ha reservado la actividad petrolera y el artículo 303 garantiza la propiedad estatal de PDVSA. Gracias a esto, durante años, la renta petrolera ha sido la base del presupuesto nacional. Sin embargo, la Constitución también señala que el sistema tributario debe ser equitativo y progresivo. En el artículo 319, en el artículo 316 nos dice eso, pues, que tiene que ser equitativo y progresivo. Esto implica que además de los ingresos petroleros, el Estado debe obtener recursos a través de los impuestos, tasas y contribución que pagan los ciudadanos, siempre y cuando su capacidad económica sea rentable. Aquí entra el Código Orgánico Tributario, que desarrolla cómo se regulan los tributos y cuáles son las obligaciones de los contribuyentes. Otro aspecto importante es la interacción entre el modelo económico y el sistema político-social. En la Constitución, el artículo 62 establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos
públicos. Esto significa que la sociedad no solo contribuye pagando impuestos, sino que también debe participar en la vigilancia y control del uso de los recursos a través de mecanismos y control social. Entonces, podemos decir que el modelo económico venezolano está marcado por un carácter rentista, basado principalmente en los hidrocarburos, pero complementando por los ingresos tributarios. Eso está complementado. O sea, nos basamos en el hidrocarburo, pero se complementa con los ingresos tributarios. Este modelo refleja una fuente presencial del Estado, tanto de la generación de recursos como su distribución, siempre bajan los principios de justicia social, legalidad y práctica ciudadana. Cuando hablamos de inversión y la gestión de los recursos públicos, básicamente nos referimos a cómo el Estado administra el dinero que obtiene a través de los ingresos para financiar sus gastos y cumplir los fines sociales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece principios fundamentales que orientan este proceso. Por ejemplo, el artículo 311 dice que el presupuesto debe estar equilibrado entre ingresos y gastos, lo que significa que el Estado debe planificarse bien para no gastar más de lo que recauda. El mismo artículo también habla que la gestión fiscal debe ser transparente, eficiente y estar sujeta a un control. Esto quiere decir que no basta con recaudar dinero, hay que administrarlo bien con criterios de responsabilidad. Otros principios claves está en el artículo 315 de la Constitución, que señala que cada gasto debe estar previamente aprobado en el presupuesto, lo que refuerza la idea de la legalidad y el control del uso de los recursos. Y en el artículo 316 se insiste en que el sistema tributario debe garantizar ingresos suficientes para financiar el gasto público, pero siempre con justicia y equidad. Un punto importante es la relación ingresos-gastos. Cuando los ingresos tributarios o petroleros no son suficientes, el Estado suele recurrir al endeudamiento, pero siempre bajo la competencia exclusiva del Poder Nacional, como lo establece el artículo 156, numeral 12 de la Constitución. Lo ideal es mantener el equilibrio presupuestario, evitando déficits que generen problemas en la economía. En resumen, podemos decir que la inversión y la gestión de los recursos públicos en Venezuela están regulados por principios constitucionales de legalidad, equilibrio, eficiencia y transparencia. Estos mecanismos buscan que los ingresos se conviertan en gastos bien planificados y que no generen déficits y se traduzcan en beneficios reales para la sociedad. El presupuesto público nacional es básicamente el plan financiero del Estado para un año. Allí se calculan los ingresos que se esperan obtener y se definen los gastos como salud, educación, seguridad, infraestructura o programas sociales. Es una ley porque lo aprueba la Asamblea Nacional y también es un instrumento de gestión. Nuestra Constitución lo regula claramente. El artículo 311 establece que debe estar equilibrado entre ingresos y gastos y que la gestión fiscal debe ser transparente y responsable. En el artículo 15 dicen que ningún gasto se puede hacer si no está aprobado por un presupuesto, lo que refleja el principio de la legalidad. Y el artículo 316 agrega que el sistema tributario debe garantizar ingresos suficientes para financiar ese gasto público. Ahora bien,
El problema surge cuando vivimos en un contexto de hiperinflación. En teoría, el presupuesto asigna recursos específicos para que la práctica, perdón, el presupuesto asigna recursos específicos, pero en la práctica esos recursos pierden valor muy rápido. Por ejemplo, en un hospital se le asigna dinero para medicamentos y equipos, pero en pocos meses ese dinero ya no alcanza para comprarlos por el aumento de precio. Lo mismo pasa en las universidades. El dinero aprobado para el salario e investigación se devalúa, afectando la calidad educativa y limitando su funcionamiento por completo. Podemos decir que el presupuesto nacional es la principal herramienta de planificación económica del Estado, pero en un contexto de hiperinflación pierde eficiencia y eso se refleja en la crisis de instituciones claves como lo es hospitales o universidades. El impacto laboral y dolarización. Podemos decir que en Venezuela los trabajadores públicos reciben su salario en bolívares digitales, que son la moneda oficial del país. Esto está respaldado por la Constitución en el artículo 318, donde se establece que el bolívar es la única moneda legal. El problema es que en un contexto de inflación, los salarios en bolívares pierden valor muy rápido. Eso significa que lo que hoy alcanza para cubrir ciertas necesidades, en poco tiempo ya no es suficiente. Por eso muchos trabajadores públicos como médicos, docentes o empleados administrativos sienten que su sueldo no les permite vivir dignamente. Ahora bien, surge la pregunta, ¿es posible dolarizar las condiciones laborales? La realidad es que oficialmente no, porque la Constitución no lo permite. El Banco Central sigue teniendo la exclusividad de la política monetaria y el bolívar es la moneda del curso legal. Pero en la práctica, desde algunos años, el país vive una dolarización informal, porque en la mayoría de sus bienes y servicios se cotizan en dólares. Esto ha hecho que en algunas cosas puntuales el Estado recurra a bonos especiales o asignaciones en divisas, o incluso a pagos o bonos que no al tipo de cambio que esté en el momento. Sin embargo, una dolarización total del salario público implicará cambios legales importantes y podría traer problemas como desigualdades o pérdida de control monetario. Con esto podemos terminar diciendo que el pago en bolívares digitales afecta directamente al poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Aunque exista una dolarización de efecto en la economía, la dolarización oficial es la condición laboral o en las condiciones laborales todavía no es posible jurídicamente. Por eso el Estado ha intentado compensar con bonos en divisas o pagos indeseados, pero el reto de fondo sigue siendo garantizar un salario justo suficiente para cada trabajador.